Ahora, en la esquizofrenia, puedes haberlo visto en el curso, hay varias funciones que se alteran. No es solo que la persona piense cosas extrañas, sino que también hay funciones que no marchan bien. ¿Cuál será? ¿Cuál será la que no se altera? ¿El lenguaje, la percepción, la afectividad, el contenido del pensamiento? ¿O de repente todas se alteran? Y la realidad es que efectivamente todas se alteran. No es solo el pensamiento de la persona extraña. Al inicio, los pacientes describen una sensación que se llama trema. No sé si alguno de ustedes habrá hecho teatro alguna vez, pero el trema es la sensación que tiene el actor al empezar, cuando está a punto de entrar a escena y no sabe cómo lo va a recibir el público, no sabe qué va a ocurrir en la escena. Hay una sensación de expectativa, como que hay algo que va a cambiar, pero no sabe qué. Eso produce sensación de tensión. El actor necesita ser solito, necesita concentrarse para poder entrar a escena, ¿no? Y obviamente su conducta va a cambiar. Algo similar le ocurre a la persona en el inicio, en el brote psicótico, ¿no? Hay sensación de tensión, de aislamiento, la necesidad de aislarse porque no sabemos qué ha cambiado en el ambiente, pero sabemos que hay algo que no está bien y hay cambios en la conducta. De repente la persona se aísla, de repente pregunta cosas un poquito raras, de repente comienza a ponerse algo desconfiado. Después de esto todavía aparecen las delusiones, que son los pensamientos o las creencias inusuales no basadas en la realidad, como por ejemplo que alguien puede escuchar lo que ellos piensan o que puede controlar lo que ellos sienten, que les puede provocar sentir cólera o sentir pena, o que puede provocar sus acciones. Dice, yo no quería, pero alguien me dice que levante la pierna y el pie al mismo tiempo y siento como que soy un muñeco, una muñeca en manos de un titiritero, ¿no? Y puede tener alucinaciones o falsas percepciones. En las esquizofrenias generalmente las alucinaciones son más que nada auditivas. En los delirios, en los trastornos orgánicos cerebrales, generalmente las alucinaciones son más visuales y a veces olfativas. ¿Mm? Cuando una persona tiene un trastorno del pensamiento, tiene una delusión, vamos a encontrar serios problemas, porque la actividad del pensamiento influye en la planificación, la motivación y la comunicación. Pensar es indispensable para conseguir esto. Por lo tanto, si mi pensamiento está afectado, no voy a poder planificar adecuadamente mis acciones, no voy a poder motivarme adecuadamente y voy a abandonar todo lo que quiero al poco tiempo y no voy a poder comunicarme adecuadamente con mi entorno. Esto provoca aislamiento social, provoca abandono de cualquier cosa agradable o necesaria y la persona también comienza a ponerse fría sin poder manifestar emociones y se pone muy apática. Esto hace que el esquizofrénico se recluya, que ya no tenga mucho contacto social y que pierda contacto con su mundo externo, con sus amigos, con su familia, con su pareja, lo más cercano a él o ella. Eugene Blola fue un psiquiatra alemán que comenzó a estudiar las famosas, comenzó a buscar si había algún trastorno clave y encontró criterios, porque no hay hasta ahorita un síntoma patognomónico de esquizofrenia, pero él encontró 4 alteraciones fundamentales en la esquizofrenia que eran las famosas 4A de Bloila. ¿Alguna de estas no es? ¿Será la ambivalencia afectiva, el autismo, el aislamiento social, la afectividad embotada aplanada, los trastornos asociativos o las alucinaciones? Y contra todos los pronósticos, la que no es una alteración fundamental son las alucinaciones. Parecería lo típico, ¿no? Las vocecitas que se escuchan. En realidad esta no es una alteración fundamental. Las 4 anteriores sí son necesarias y fundamentales para que exista una esquizofrenia. Ahora, les presento las 4. Ambivalencia afectiva. La persona puede decir que siente amor y odio al mismo tiempo, o que siente miedo y serenidad. La persona se torna autista, se aísla del resto.
tiene problemas en la asociación, no es capaz de seguir una hilación en el pensamiento, en el discurso, y tiene disminución, tiene alteraciones en la afectividad, no es capaz con el tiempo de leer sus emociones, sus sentimientos de forma adecuada, y tampoco los sentimientos y las emociones ajenos. Si encuentran esto, aun cuando no hay alucinaciones, aun incluso sin delusiones, muy probablemente se trate de una esquizofrenia, por si acaso. Ahora, un paciente psicótico generalmente va a recibir medicación neuroléptica o antipsicótica, ¿no es cierto? En ocasiones, estos pacientitos reconocidos como psicóticos van a la emergencia porque dicen que se sienten inquietos. A la exploración vemos que este pacientito es incapaz de relajarse, se sienta y se para, va y viene por el consultorio, por la emergencia. Cuando está de pie se balancea de una pierna a otra. ¿Qué podría estar pasando? Este cuadro sería compatible con el siguiente trastorno inducido por fármacos: parkinsonismo, síndrome neuroléptico maligno, síndrome de piernas inquietas, distonía aguda o acaticia. Exactamente como ustedes lo han observado muchas veces en emergencia, efectivamente es acaticia. La acaticia es la incapacidad para permanecer quieto o sentado, junto con esa sensación de inquietud, de malestar, de que hay algo que no nos deja en paz. El parkinsonismo se refiere a cualquier afección con cambios de movimiento observados en el mal de Parkinson, pero sin que haya necesariamente esa sensación de inquietud y de malestar. El síndrome de piernas inquietas ocurre en personas de mediana edad y en adultos mayores. Empeora con el estrés, no necesariamente con la medicación, y su causa se desconoce en la mayoría de pacientes. A veces se encuentra que existe en relación con enfermedad renal crónica, diabetes, déficit de hierro, enfermedad de Parkinson, neuropatía periférica, embarazo, cafeína, lo que y todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Pero recordemos que la acaticia puede ser bastante inquietante y bastante molesta para el paciente, ¿no? En el síndrome neuroléptico maligno, que es una complicación bastante infrecuente del uso de los neurolépticos, del haloperidol, por ejemplo, puede haber más bien rigidez muscular y puede haber hipertermia, puede haber alteración de la conciencia, somnolencia y problemas disautonómicos. Y generalmente se produce rabdomiólisis y esto puede ser una afección potencialmente mortal. Si sospechan de esto, comprueben la rigidez y tomen la temperatura y vean la conciencia. Una persona esquizofrénica podrá estar muy loca, muy psicótica, pero su conciencia se mantiene bien. Está despierto, suele estar orientado y todo lo demás. No está ni somnoliento ni confuso. En la distonía hay una crisis de movimientos lentos y también de posturas anormales que afectan especialmente a músculos pequeños, cara, ojo, musculatura de la faringe, la laringe, la lengua, ¿no? Y en menos ocasiones el tronco y las extremidades. Puede ser una reacción idiosincrática o a mayor dosis de algún antipsicótico, mayor riesgo de que se presente esto. A veces puede haber distonías tales que puede quedar la persona con algo parecido a la tortícolis, puede tener una contractura muy dolorosa de algunos músculos, a veces la lengua puede salirse, ¿no? Puede ser algo bastante doloroso, pero se presenta siempre este problema. El problema es que a veces cuando tenemos un paciente psicótico que esté inquieto, que va de un lado para otro, ¿cuál es la reacción del interno generalmente? Está inquieto, plánchenlo, denle más Aldol. Entonces agárrenle la mano al interno, quítenle la jeringa del Aldol y pídanle que él se tome una benzodiazepina y que el pacientito necesita alguna otra cosa. ¿De acuerdo? Ahora, en el trastorno paranoide podemos encontrar varios síntomas. ¿Cuál de estos no corresponderá a este diagnóstico? Que el trastorno paranoide es un delirio bien sistematizado, que presenta una conducta rígida, que hay un deterioro pequeño de la personalidad, que hay una comprobación de la realidad muy distorsionada o que hay una adaptación social frustrada por el sistema delirante. Como hemos visto en algunas ocasiones, puede ser algo muy sutil, algo bastante molesto para el entorno, y en realidad el diagnóstico del trastorno paranoide no contempla
una comprobación de la realidad muy distorsionada. Generalmente se va a eventos muy pequeños. Ojo, un trastorno paranoide o un trastorno de ideas delirantes no es esquizofrenia, no es lo mismo. La esquizofrenia afecta a una gran cantidad de áreas del cerebro. Toda la vida del sujeto suele estar referida a las ideas delusivas, pero por la actividad de las 4 horas de Bloila, entonces la vida afectiva en general, la capacidad de raciocinio, la capacidad social, de trabajo, etcétera, se ve afectada. Pero en el trastorno de ideas paranoides, de ideas delirantes, hay generalmente un tema en especial, solo uno, relacionados entre sí, que son muy persistentes y que pueden durar incluso hasta el final de la vida del sujeto. Pero, están solo en un área de la persona. Puede ser que la persona piense que está siendo perseguida, puede que piense que tiene alguna enfermedad grave o que tenga ideas delirantes de grandeza, que sea querellante o que tenga ideas de litigio y que siempre le buscan pelea, le buscan bronca. Puede ser que sea muy celosa, que tenga una idea delirante celotípica, o que tiene convicción de que una parte del propio cuerpo está deformada, o que otros piensan que despide mal olor o que es homosexual, ¿no? Puede aparecer de modo intermitente con síntomas depresivos. En algunos casos pueden haber alucinaciones olfatorias y táctiles, ¿no? Las personas, por ejemplo, que piensan que despiden mal olor, pueden estarse oliendo continuamente y percibir que haya mal olor, a pesar de que se hayan bañado 20 veces y echado 1 litro de colonia. Puede haber ocasionalmente alucinaciones auditivas o transitorias, pero que no son esquizofrénicas, que no constituyen una parte principal del cuadro clínico. Generalmente las personas que tienen este trastorno son bastante funcionales en otras áreas que no están afectadas por la idea delusional, que está bien restringida. Por ejemplo, una de estas es la celotipia. La celotipia, algunos pensaban que está dentro de la neurosis fóbica, otros dentro del exitimio, de la depresión endógena, de la ansiedad, pero nosotros conocemos claramente que está dentro de los estados paranoides. La celotipia la van a ver bastante, sobre todo ahora que están de moda pues los crímenes contra las mujeres, porque la mayoría de los celotípicos pues son varones, aunque ya están apareciendo bastante más casos reportados sobre mujeres, ¿no? Y son las ideas delirantes no tan extrañas como ser envenenado, infectado, amado a distancia o engañado por el cónyuge o amante, o tener una enfermedad de por lo menos 1 mes de duración. Estas son las ideas, la definición de las ideas delirantes. Y dentro de esto encontramos la que habíamos hablado en la lámina anterior, la celotipia, las ideas delirantes, el compañero sexual es infiel. Otras más, la erotomanía, en que una persona que generalmente es de un estatus superior debe estar enamorada de algún sujeto, ¿no? Hay una muchacha, por ejemplo, que está internada en Noguchi cuando era residente y decía que gente como Chacalón, Vico Caricia, como Oscar de León, pues la enamoraban continuamente, ¿no? Una chiquita que trabajaba, pues era bastante funcional, trabajaba en un mercado y no tenía ningún problema, salvo que pues ya comenzaba a hablar de estas cosas y la mamá se asustó, ¿no? De qué le pasa a mi hija que tiene esto, ¿no? Cuando le interrogamos decía pues que Vico Caricia no le había ofrecido joyas, Oscar de León pues le había ofrecido un carro, una casa, viajes, etcétera, ¿no? Pero que ella pues era una chica de su casa y que ella nunca iba a hacer caso pues de gente que perteneciera a la farándula, ¿no? Preferiría esperar a un chico que la comprendiera y que la llevara bien, ¿no? Y era bastante funcional, trabajaba y dentro de su erotomanía pues mantenía cierto grado de reflexión, ¿cierto? También las ideas de grandiosidad, en la que puede haber exagerado valor, poder, conocimiento, relación especial con una divinidad, una persona famosa, ¿no? Hablaban de una muchacha que decía que era íntima amiga de Nadine Heredia, ¿no? Y que ella podía hablar con Nadine Heredia en cualquier momento y que ella pues le iba a pedir, le iba a dar lo que ella quisiera, ¿no?
y alguno nunca falta por ahí, pues que de cachita le dice, oye, ¿por qué no la llamas? No, no, lo que pasa es que ella está muy ocupada, pues, ¿por qué la voy a molestar? ¿No es cierto? Pero pues, no le podrías hablar para que te dé un puesto mejor del que tienes. No, pues, pero mira, hay que cuidar la imagen pública de esas personas, yo no la puedo comprometer de esa manera. Pero hablando con ella, realmente está totalmente convencida de que tenía una relación muy especial con Nadine Heredia, que le había dado la mano una vez durante la campaña, y nada más. O también otro tipo de ideas delirantes son las ideas persecutorias, que la persona está siendo perjudicada de alguna forma. Si me mueven los papeles de la oficina, seguramente es porque han querido rebuscar algo. Si es que me dicen algo, critican mi trabajo, seguramente que me están reprochando algo, me tienen tirre, me tienen envidia o algo por el estilo, ¿no? O también las ideas delirantes somáticas, algún defecto físico, mal olor o deformidad en la cara, o una enfermedad médica que se resiste a ser encontrada. Otra cuestión muy popular, ¿no? Los trastornos de la personalidad. Si ven, por ejemplo, si ven algunas películas como Atracción Fatal, esta con Glenn Close y Michael Douglas, van a encontrar que ella tiene un trastorno de personalidad limítrofe, uno de los más difíciles en ocasiones. Tiene un amigo que les trata especialmente, pero bueno. Ahora, cuando nosotros queremos diagnosticar un trastorno de personalidad cualquiera, debemos tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Los internitos generalmente son muy aficionados a decir, este paciente tiene un trastorno de personalidad. Ustedes le dicen armándose de paciencia. Pero amigo mío, ¿no? ¿Por qué dices eso? Porque bueno, es querellante, porque pregunta cada rato, porque de repente es muy nervioso, muy inquieto, no debe tener un problema de personalidad. Bueno, ustedes ya tienen algo más de experiencia y les intentan explicar algunas cosas, como que, por ejemplo, efectivamente las personas que tienen un trastorno de personalidad tienen problemas en la afectividad, pero también en la excitabilidad, en el control de los impulsos, en las formas de percibir la vida y de pensar y su estilo de relacionarse con los demás. Otra cosa es que el interno tenga algún problema, ¿no es cierto? Que no sepa conectarse con el paciente. Pero esto se acompaña además de una conducta anormal que es duradera, de larga evolución y que no está limitada a episodios de la enfermedad mental. Porque a veces le preguntan mucho a los residentes o a los internos o porque están continuamente solicitando a la enfermera. A veces se piensa que un paciente tiene un trastorno de personalidad y cuando les preguntan cómo ha sido antes el internamiento, yo normal, no tenía ningún problema, yo que iba a necesitar a nadie, ¿no? Se necesita que el patrón sea persistente desde la niñez. Y la conducta normal se generaliza y es desadaptativa para varias situaciones individuales y sociales, no solo para el momento del internamiento. Y suelen aparecer y dar manifestaciones durante la infancia, la adolescencia y persisten obviamente en la madurez. Producen también malestar personal, aunque esto puede aparecer solo en etapas avanzadas de la evolución. Por ejemplo, los narcisos que piensan que todo se lo merecen, de repente no se sienten mal siendo narcisos a nuestra edad, pero cuando tengan 60 o 70 años y ven que poca gente les hace caso y que los hijos quieren huir de ellos y los nietos también, y ya no tienen las posibilidades de presumir pues de su poder e influencias, se sienten realmente muy mal. Y suele acompañarse un trastorno de personalidad de un deterioro significativo del rendimiento profesional y el rendimiento social. Ahora, ¿cuál de estas características no es propia del trastorno límite de personalidad? Acuérdense, la que no es propia. Impulsividad en al menos dos áreas. Por ejemplo, accesos incontrolables de ira, que si a mí me enoja cualquier cosa, yo puedo tirar objetos, lanzar una plancha, empujar, coger una tijera y clavarla. Hacer gastos excesivos, abusar de sustancias tóxicas, porque tengo cólera, pues voy a la cantina más próxima y me compro, que sea una caja de cerveza más un par de whiskies para tomarlo yo solita, que puedo bajo efectos de la angustia, de la ira, conducir temerariamente mi carrito, etcétera. O tener falta de remordimientos, tener indiferencia o intentar justificarse por haber dañado o maltratado a otras personas.
sentimiento crónico de vacío, desplegando un esfuerzo frenético para evitar el abandono real o imaginario. Era una ideación paranoide transitoria o síntomas disociativos graves relacionados con el estrés. O tener un patrón de relaciones interpersonales altamente inestable, pasando rápidamente de la idealización a la desvalorización de los demás. Conozco a una persona en un momento, pienso que es maravillosa, única, casi perfecta, hace alguna cosa o no me satisface en lo que yo le pido, y es lo peor, cómo me puedo equivocar, qué terrible que es esta persona, nunca creí que fuera así. Si ustedes ven esta película con Glenn Close, ella tiene un trastorno límite de la personalidad, y lo que no aparece en ella es esto: la falta de remordimientos con la indiferencia o justificación. Ella se siente culpable por las trapacerías que le hace a Michael Douglas, pero eso no inhibe sus estallidos de angustia. Los limítrofes, que a veces suelen aparecer con autolesiones o que no siguen nuestras indicaciones y que suelen aparecer después de haber sufrido accidentes aparatosos, son muy impulsivos y hacen cosas sin medir las consecuencias, ¿no? Hay una muchacha borderline, por ejemplo, limítro, que por ejemplo estaba hablando con el enamorado no quiso saber nada después de un tiempo, y ella en ese momento coge una botella y la tira contra una puerta de vidrio. Resultado, varios cortes, ¿no? Tanto por la botella como por los vidrios que saltaron de la puerta. Ella no midió. Fue tan impulsiva que no se paró a ver las consecuencias posibles de lo que le podía pasar a ella. O al contrario, pueden intentar lanzar un objeto hacia alguien sin fijarse en que puede ocasionar bastante daño. Pueden tener un ánimo inestable, muy caprichoso, ¿no? Un momento irritable, un momento tranquilo, que por favor en otro momento no me dejes, no me abandones, que esto, que el otro, pero porque yo tengo que hacer lo que digo, porque tengo que arrastrar en tus pies, no, que no me dejes, etcétera, ¿no? Y tienen una capacidad de planificación mínima sobre la vida realmente. Son como la veleta, ¿no? Piensan, planifican una cosa y después cambian a otra cosa y después hacen otra cosa diferente, ¿no? Pueden tener ante la menor frustración arrebatos de ira, actitudes violentas, manifestaciones explosivas, palabrotas, gritos, arañazos, ¿no? Hay un muchacho limítrofe, por ejemplo, que cuando una vez ocasionó un problema en un pavo, ¿no? Ustedes saben que hay una hora en la que los pavos cierran, ¿no? Había estado celebrando con unos amigos y de repente, aparentemente muy contentos, ¿no? Que uno de ellos había ingresado a la universidad, llegan las 13 de la mañana, el Pablo le dice: señores, no podemos servirle más, tenemos que cerrar. No, pero queremos seguir celebrando. Lo siento, señores, no podemos hacer. ¿Qué te has creído tal por cual? Que esto, no le... bancos y botellas por un lado y para otro, y no estaba muy tomado, curiosamente, ¿no? Tanto que los amigos se asustaron realmente y lo tuvieron que reducir. No estaba tan ebrio como para justificar una conducta así. La imagen de sí mismo que tienen las personas con un trastorno límite de la personalidad, los objetivos de las preferencias internas, inclusive las sexuales, son confusas, están alteradas. No saben si son persistentes, no saben si les gusta más las actividades sedentarias o las activas, no saben bien si les gustan más las ciencias o las letras, inclusive no están seguros de cuáles son sus preferencias sexuales, ¿no? Pueden pensar, si les parece una persona muy atractiva, pueden ver siendo mujeres, por ejemplo, pueden ver una chica muy bonita y pueden decir: ay, Dios mío, me gusta, de repente yo soy homosexual y de repente me siento atraído, de comenzar a cortejarla. El otro rato ven un chico muy guapo y dicen: pero no, de repente a mí me gustan realmente los chicos, yo soy heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y no están seguros de esto, son como una veleta. Ahora, una joven de 23 años acude al servicio de urgencias con varios cortes superficiales en la cara interna de los antebrazos y un estado de somnolencia que hace suponer que ha tomado
o ha tomado alguna droga o ha tomado de repente benzodiazepinas o algún otro tipo de psicofármaco. La paciente alega que estaba muy nerviosa, a punto de explotar, de mandar al cacho a medio mundo, y que había ido tomando tranquilizantes sin encontrar mejoría. Qué sé yo, cogió su diazepancito uno, como al ratito no le hizo efecto, tomó otro y luego otro y luego otro, como un acto impulsivo, y que al seguir ansiosa acabó haciéndose cortecitos para bajar la tensión interna. Esto será frecuente en la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico de personalidad, el retraso mental, el trastorno explosivo intermitente o el trastorno límite. Como vamos a ver en varias ocasiones, muchas veces más bien son típicos del trastorno límite de la personalidad. Como les decía, la imagen de sí mismo y las preferencias muchas veces son confusas, están alteradas. ¿Mm? Hay muchas veces facilidad para verse implicados en relaciones intensas e inestables, tanto de la parte sexual como de la parte amical o de la parte profesional. Se pueden dedicar mucho tiempo con mucha energía a un trabajo hasta el extremo de hacer esfuerzos imposibles y al rato a la porra no interesa, ¿no? Igual no pueden manifestar que harán todo lo que quieran para satisfacer a su pareja, que quieren solo darle comodidad y cariño, y al rato pues están peleando, fastidiando o angustiadas ante la posibilidad de ser abandonados o abandonadas por la pareja, ¿no? Pueden tener crisis emocionales repetidas y con sucesión de amenazas suicidas o de actos autoagresivos. Pero ojo, debido a la impulsividad que tienen esas personas, los actos autoagresivos a veces pueden presentarse sin que haya un precipitante claro, ante una frustración pequeña. Y muchas de esas personas encuentran alivio infligiéndose cortes. ¿Por qué razón? Recordemos que al cortar la piel, lo que ocurre primero como autoprotección es liberación de endorfinas. Las endorfinas, a la vez que calman el dolor, provocan sensación de tranquilidad. No sé si les ha pasado alguna vez, de repente cuando eran internos, lo han visto trabajando en algún lugar, cuando una persona ha sufrido muchas lesiones, por ejemplo un accidente, una caída severa, está como si estuviera elevada, con muy buen ánimo, durante unas horas o un par de días. Porque al estar en riesgo su vida, al haber sufrido lesiones tan intensas, las endorfinas se quitan una cantidad muy grande, o también cuando está en grave amenaza la vida o la salud, ¿no? Hay reportes, por ejemplo, de los campos de batalla en que hay soldados que han ido caminando sobre muñones de las piernas porque perdieron los pies y no sintieron dolor hasta caer en la trinchera de auxilio, porque para ellos lo primero era salvar su vida. Hicieron un torniquete rápido y comenzaron a caminar así. Es por la abundante secreción de endorfinas, que también tiene sus límites, de hecho sea de paso. Ahora, hay gente que busca siempre la admiración ajena, ¿no? ¿Qué estructura de personalidad podría tener? ¿Narcisista, histriónica, límite, antisocial o paranoide? Generalmente un narcisista podría ser. En algunos casos podría ser el histriónico, pero veamos por qué es el narcisista. Los